Sustentación del cuarto parcial de Señales y Sistemas por Carlos Contreras y Paula Portilla. Bueno, en primer lugar, en el parcial nos dan una ecuación original. Nosotros hallamos esta nueva ecuación por medio de aplicación de Fourier para que quede en función de JW y HW. Entonces, esta es la función original nueva para nosotros. Bueno, debemos hallar el coeficiente real, imaginario, la magnitud y la fase de esta nueva ecuación. Acá podemos ver que tiene una amplitud, el coeficiente real de 1.8, el coeficiente imaginario de 0,7, una magnitud de 1.8 y una fase de 37,37 grados. Bueno, nosotros aplicamos debes porque de esta manera podemos observar aún más datos, ya que en algunos no se observan. Por eso adecuamos una correcta escala y podemos ver que la gráfica inicia en 4.5 dBs, luego disminuye hasta volverse una gráfica constante. En la fase pasa lo mismo. Tenemos en primer lugar unos grados de 48,3, la gráfica disminuye y se vuelve constante. Para el punto B teníamos dos ecuaciones, entonces lo dividimos por la parte A y la parte B. Entonces, en primer lugar, la parte A. En esta parte A hallamos una función que lo que hacemos es que la ecuación de y de t la volvemos en función de jw. Este valor se multiplica en nuestra función original y luego la graficamos. Entonces tenemos un coeficiente real de 3022, un coeficiente imaginario de 1542, una magnitud de 3005 y una fase de 141,7. Quiero que tengan muy presente las gráficas y su forma. Hallamos también los dBs, que es de 69,04 y una fase de 135. Pasando a la parte B, en este caso, la función que nos dan no es multiplicada, sino que la dividimos. Entonces volvemos a hallar sus gráficas en coeficiente real, en coeficiente imaginario, también su magnitud y su fase. ¿Qué cambian? También hallamos sus dBs. ¿Cuál es la diferencia? Entre las gráficas, tanto de la parte A como la parte B son totalmente iguales a nuestra señal original. Lo único que cambian es sus valores, que tienen un gran aumento tanto en la magnitud como en la fase. Pero en comparación de la parte A y la parte B de la gráfica final de magnitud y de fase, vemos que los valores son casi iguales, pero su forma se diferencia en que la frecuencia de este caso es mucho mayor. Para nuestra pregunta C, esta es nuestra señal original. Quiero que tengan muy presente como la forma y sus valores. Son valores pues muy chiquitos. Entonces, nos dan esa función de entrada, tanto una como dos, y lo que debemos pasar es que estos 3500 los pasamos a Hertz y lo multiplicamos por la magnitud. Y estos 30 grados son restados. Este proceso se repite para la siguiente ecuación, pero para 2500, y ya no restamos 30, sino que sumamos 65. Entonces comparemos las gráficas. Entonces vemos que en este caso tenemos una escala primero muy diferente a la otra. También vemos que sus valores son muy diferentes, pero que es igual. Vemos que la forma de las gráficas son totalmente iguales. La fase, de hecho, tanto en estas dos como en la señal original, los valores son exactamente los mismos o muy cercanos en este caso porque el punto está un poquito corrido, pero podemos ver que la magnitud sí es totalmente diferente. Punto 3, pregunta A. Nos piden graficar la señal en el tiempo y también en frecuencia por medio de la FFT. Podemos observar que la aceleración 1 alcanza un valor de 2.2 milivoltios y la aceleración 2 alcanza un valor de 1,7 milivoltios. Ambas alcanzan una frecuencia con una amplitud de 22.000. Para nuestra pregunta B, también aquí tenemos la aceleración 1, la aceleración 2. Nos piden hallar la frecuencia alta, media y baja. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Nuestra frecuencia de muestreo es de 50 kHz. Debemos tener en cuenta que el periodo de muestreo es el inverso de esto. Entonces, voy a explicar para la aceleración 1, ya que sería lo mismo para la aceleración 2, pero con diferentes valores. Entonces, el límite de la frecuencia observable es de 22 kHz, la mitad de lo nuestro. Entonces, el ruido principal está en esta frecuencia de 22 kHz. Podemos tomar 15 kHz como la frecuencia media,
que es la observable de la de muestreo, que es, en este caso sería el doble. Como frecuencia baja tomamos 3 kHz aproximadamente, 3555 Hz. No muestra una frecuencia tan baja puesto que perdería datos importantes. Una pregunta que nos hacían era qué pasaba cuando aumentan el TM. Entonces, cuando aumentamos el TM, estamos disminuyendo la frecuencia, puesto que Fs es igual a 1 sobre Tm y estos son inversamente proporcionales. Para nuestro punto C, primero debemos hallar el mínimo y el máximo de cada vector. Los comparo entre sí, ya que esta señal mínima la sumo en absoluto porque como nosotros nos están pidiendo una amplitud de 0 a 3.3 voltios, tengo que hacer un offset que vaya de negativo a positivo. Entonces, ¿qué sucede? Podemos ver que aquí ya estamos aplicando esa suma que estoy diciendo tanto para el 1 como para el 2. Entonces, esta sería nuestra gráfica final ya con todo aplicado. Tenemos en el 1 una ganancia de 685 y en el 2 una ganancia de 888. Y vemos los límites de la gráfica que van desde 0 a 3.3 y de 0 a 3.3, que es lo requerido por el punto. ¿Qué sucede? En este caso, para el punto del punto 3, voy a abrir la simulación de Proteus para explicar las gráficas. Bueno, podemos observar que se utilizaron amplificadores, sumadores e inversores. Aquí podemos observar la gráfica que nos halló. Voy a explicar nuevamente para el vector número 1. Entonces, nuestra gráfica R3, o sea, nuestra señal en color rojo, es la original. Nuestra gráfica R1, o sea, nuestra señal azul, es el offset. Esta UE3 sería nuestra gráfica final, o sea, nuestra nueva original. Entonces, podemos ver que cumple yendo desde 0 hasta 3.3 voltios, que es lo requerido, y vemos que la gráfica es parecida a la original hallada por MATLAB. Lo mismo se hace para el vector 2. Para nuestra pregunta E del tercer punto, nos piden hacer prácticamente lo mismo, pero ahora con valores de desde menos 10 hasta 10 voltios con bits de 14 bits. Entonces, en primer lugar nos dicen que tenemos esa amplitud. Eso significa que no tenemos que hacer un offset, solo debemos realizar la amplificación. Entonces, cogemos los valores absolutos más grandes en cuanto a valor, que en este caso serían los mínimos, que serían A y A2 en el código de MATLAB. Entonces, estas son las ganancias que se hallan. En la gráfica 1T observamos que va desde menos 9,9 hasta 8.7. Y no, eso es que podemos ver, no alcanza a tocar el 10 positivo, puesto que la señal no requiere ese rango. En cambio, en la gráfica 2T va desde menos 10 hasta 9.1. Este vector sí se encuentra muy cercano a los valores requeridos. Procedo a abrir la simulación en Proteus para este punto, también para explicar. Bueno, en este caso, podemos ver que utilizamos aquí en Proteus el montaje con un amplificador no inversor. Y aquí en las gráficas podemos alcanzar a observar que ambas, tanto UD1 como UD2, van desde, van desde menos 10 hasta 10 voltios. O sea, sería los mismos requerimientos que nos están pidiendo en ese punto. Entonces, cumpliría con lo que nos piden. Bueno, para el punto 2, da una función a trozos en el cual nos piden definir el valor de T1 y el valor de A. Para nosotros T1 va a ser 4 y el valor de A va a ser 2, en el cual los intervalos de nuestra función nos va a quedar desde menos 4 a 0 y desde 0 a 4. Graficando esta función, vemos que nos da una parábola de forma simétrica. A esta parábola le vamos a aplicar la ecuación de análisis de la transformada de Fourier, en el cual es la que contenemos acá, y a la misma, como había dicho, los límites de la integral van a ser desde menos 4 a 0 y multiplicado por un Euler a la menos jwt, que va a ser aplicarlo en términos de la frecuencia. Entonces, de igual manera, cuando ya aplicamos lo que es la integral con ayuda de Wolfram alfa, nos van a dar en términos de frecuencias la función.
Al igualmente, para la otra parte de la función va a ser de 0 a 4 y con ayuda de Wolfram Alpha tenemos la parte integral de la función. De la misma manera procedemos a aplicar la transformada y tenemos una frecuencia de menos 10 a 10 con, con intervalos de 0.1. Lo que realizamos ahí con f de f igual a 0 es para que no tome el valor de 0, debido a que al dividirlo pues nos va a dar un infinito o un indeterminado. Y de la misma manera pues tenemos la propiedad para pasar de hertz a radianes, en el cual nos va a quedar el término de W. Teniendo las dos ecuaciones de las integrales, procedemos a sumarlas y sacarle la parte real, la parte imaginaria, su magnitud y su fase, en el cual son las que tenemos aquí: la parte real, imaginaria, la fase y la magnitud. La pregunta B es cuando se atrasa 5 segundos. Ahí procedemos a aplicar una de las propiedades de las transformadas de Fourier, que es multiplicar la función que está en términos de frecuencia por un Euler a la menos j t sub 0 w, en el cual t va a ser el atraso o el adelanto. En este caso se adelanta, entonces sería por 5. Y aplicamos lo mismo, la frecuencia la pasamos a radianes y aplicamos sacamos la magnitud, la parte real imaginaria y la fase, en el cual son los que se logran visualizar acá. Cuando se atrasa 10 segundos, de igual manera se aplica la misma fórmula, se multiplica la función en términos de frecuencias, pero ya se cambia el valor a menos 10. Y podemos visualizar con ayuda también de la parte, esto se realiza por la parte de propiedad y por la parte de análisis, se logra visualizar que son congruentes. Se pasa a aplicar la derivada. Para aplicar la derivada se tiene que multiplicar la parte de la frecuencia, o sea, la función de la frecuencia, por un WJ, como se puede visualizar acá en la parte del código. Aplicando esto se le saca de igual manera la parte real, imaginaria, y su fase y su magnitud, en el cual vemos que tiene en términos de magnitud una amplitud máxima de 36-38. Se aplica la convolución. Para aplicar la convolución procedemos a graficar lo que es la función que nos dan, que es un Euler con límites, que contiene unos límites desde 0 a infinito. A la misma se le va a aplicar una función, a la misma se le aplica la función de análisis de la transforma de Fourier, en el cual va a tener un límite en sus límites desde 0 a infinito. Y procedemos a realizarle lo que es también la parte real imaginaria, la magnitud y su fase, como se logra visualizar. Para la pregunta 3 nos dan una función como la podemos visualizar acá, y tenemos que aplicarle propiedades. Entonces a esta procedemos a graficarla, la función como tal, y aplicando la propiedad logramos visualizar que la parte real va a ser un pulso, como su parte imaginaria, la magnitud y su fase. Para la otra función procedemos a aplicar la siguiente propiedad que visualizamos acá, que sería en términos de frecuencia, que sería multiplicar un J, un W, por el A, a la señal que estamos convirtiendo. Entonces a la misma le sacamos lo que es la parte real imaginaria, la fase y su magnitud. En la parte 3, de cuando dan senos y cosenos, también tenemos una propiedad para la misma, y procedemos a aplicársela a la función y nos da una magnitud en forma de parábola. Bueno, para la pregunta 4, su parte A, nos dan unas señales y debemos de aplicarles un filtro pasa-bajas. ¿Qué es un filtro pasa-baja? El filtro que nos deja pasar todas las bajas frecuencias. Se le aplica a la misma, a la aceleración 1 y aceleración 2, sus transformadas de Fourier. Y procedemos a definir los filtros, que con un filtro de corte en su frecuencia de 10 kHz. Y ya debido a que la señal o la frecuencia del ruido empieza después de 1.5 Hz.
Por tanto, procedimos a hacer los filtros en MATLAB, para la parte análoga como para la parte digital, donde podemos visualizar acá. La señal original es la azul, la señal filtrada es la de color naranja, igualmente para el acelerómetro 2. Cuando le aplicamos la transformada se puede visualizar de una mejor manera cuando se le aplica el filtro. Y de la misma manera, pues con el diagrama de Bode podemos confirmar que si tenemos un filtro pasa-baja, que sí pudimos realizar un filtro pasa-baja. Entonces, nos va a representar la frecuencia del filtro que visualizamos efectivamente. Me está dejando pasar frecuencias bajas de 10 kHz. 10 kHz, y de la misma manera se ven las tres partes que componen el diagrama. El cual sería la parte del paso, la transición y el rechazo del mismo filtro. Como es de segundo orden, la transición va a cambiar más rápido con respecto a la de primer orden. Es decir, esta parte que está acá, la parte del codo, va a cambiar de manera más rápida, en el cual ayuda a que sí se genere el corte en donde nosotros tenemos pensado generar el corte en la frecuencia de filtro pasa abajo. Muchas gracias.